Bienvenidos al capítulo 6 sobre el funcionamiento de una computadora de 4 bits. El tema de hoy son los registros y los buffers. Sin más introducción, pasemos a ver de qué se trata. Empecemos por los buffers, que es más sencillo. Esta computadora tiene solamente dos buffers, que son este circuito integrado que ven acá, que es el que permite conectar la memoria de programas al bus de datos, y este otro circuito integrado que ven acá, que es el que permite retroalimentar la salida del acumulador en la ALU. En realidad es el mismo circuito integrado, porque si vemos en la hoja de datos, veamos el nombre. El circuito integrado es el 74HC244, que acá en la descripción dice que es un octal buffer line driver de 3 estados. Y acá si vemos output capability, dice bus driver, justamente que es el uso que le vamos a dar nosotros. Como les decía, como lo pueden ver en este esquemita, son dos buffers de 4 bits. Es decir, que con un solo integrado ya tenemos resuelto lo que necesitamos para esta computadora. Como vimos en otros videos, en otros capítulos, vamos a pasar a ver un circuito simplificado para que se entienda mejor. Muy bien, vamos a darle play a la simulación. Pongamos todo esto en 0 para poner algún valor. Y vemos que tenemos 4 valores de entrada y 4 valores de salida. Mientras que el chip de habilitación, el pin de habilitación, disculpe, está en valor alto, a la salida yo no tengo nada. No tengo ni un 0 ni un 1. Digamos, no tengo ni nivel alto ni nivel bajo. Cuando yo paso el chip de habilitación al valor bajo, me muestra en la salida lo que yo coloco en la entrada. El funcionamiento de un buffer es tan sencillo como eso. Pero por más sencillo que sea, es realmente muy importante. Y ahora les paso a explicar por qué. El por qué es bastante sencillo de entender. Las computadoras tienen distintos buses. En este caso, este azul que vemos acá es un bus de datos. ¿Y cuál es el problema? Si yo, por ejemplo, este buffer, la función que cumple es hacer que estos 4 bits inferiores de la memoria de programa pasen al bus de datos. Pero ¿cuándo pasan? Cuando dentro de este pin de control yo tengo en un nivel bajo. ¿Esto por qué es tan importante? Porque hay otros elementos de la computadora conectados a este bus de datos, como por ejemplo podemos ver el puerto de entrada. Y yo no puedo simultáneamente leer lo que tengo en el puerto de entrada y leer lo que me da la memoria de datos. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo acá tengo un 0 y en el otro bit de la memoria de datos yo tengo un 1, es la definición de un cortocircuito, digamos. Por lo que las cosas se tienen que activar de a una por vez, no pueden estar funcionando simultáneamente. Ese es el funcionamiento de los buffers. Esta computadora tiene dos tipos de registros. Tenemos estos integrados, todos estos que ven acá, estos 5 que son 74HC573 y el acumulador que es un 74HC574. Veamos las hojas de datos de estos integrados. 74573 dice que es un octal D-Type Transparent Latch 3 States. Mientras que el 574 dice que es un octal D-Type Flip-Flop Positive Edge Triggered 3 States. Bueno, a lo mejor esto no les dice mucho, pero es muy sencillo de entender cuando vean el circuito simplificado y su funcionamiento. Pasemos a verlo. Muy bien, empecemos por el 573. Como vemos acá, es octal, como decía, es decir que tiene 8 bits. Nosotros solamente usamos 4 de esos bits, porque recordemos que estamos viendo una computadora de 4 bits. Y vemos que acá tenemos en la entrada todos ceros y en la salida nada. Igual que el buffer, el chip enable, la habilitación del chip, funciona cuando lo pongo en nivel bajo, digamos en 0. Yo pongo esto en nivel bajo y me habilita la salida. Y vimos que decía que tenía, pasemos de vuelta a la hoja de datos, que dice Transparent Latch. ¿Qué significa esto? Es lo que les voy a explicar. Yo voy a cambiar los valores de la entrada y a diferencia del buffer, fíjense que a la salida yo no me cambio ningún valor. ¿Por qué es eso? Porque para que cambie el valor en la salida tiene que estar en alto el latch, este pin que dice LE. Miren, yo los paso alto y recién ahí me pasa los valores
de la entrada a la salida. Si yo, mientras tengo el pin este en alto, cambio los valores de la entrada, como estamos viendo, también cambian los de las salidas. Pero si yo lo paso un valor bajo, lo pongo en 0, puede variar cuántas veces sea el valor de la entrada que la salida no se entera. Y de la misma forma que el buffer, les repito, cuando yo coloco esto en 1, estos valores no me los pone ni en alto ni en bajo, directamente lo deshabilita. Muy bien, está yendo bastante rápido esto. El último integrado que habíamos hablado es el 574. Volvamos a la hoja de datos. La hoja de datos dice que es D-Type flip-flop, que es el tipo de flip-flop que usa, y dice Positive Edge Triggered, de 3 estados también. Vamos a ver qué diferencia tiene entre el circuito anterior y este. Como vemos, de la misma forma, mientras este valor está en 1, a la salida yo no tengo nada. Lo pongo en 0 y me muestra en la salida lo que tengo acá. Ahora voy a cambiar estos valores. De la misma forma que el integrado anterior, vemos que yo cambio los valores de la entrada y a la salida no me coloca nada. Pero ¿qué pasa? Ahora yo activo este valor y sí me cambio estos valores. Digamos que por ahora es exactamente igual que el integrado anterior. Pero presten atención a lo que les voy a mostrar ahora. Voy a cambiar los valores de la entrada y acá no me cambia nada. Mientras que el otro integrado, mientras tenía el latch activado, sí me los cambiaba. El tema es que este no es un latch, este es un clock, que como lo dice en la descripción, dice que esto significa que cambia el valor con el flanco ascendente, es decir, cuando pasa de 0 a positivo, con un pulso de reloj. Fíjense, yo ahora lo voy a pasar a 0, tampoco va a pasar nada. ¿Ven? Se mantiene igual. Pero cuando pasa de 0 a 1, el pulso de reloj, realmente ahí me cambia el dato. Fíjense, hago clic y fíjense que inmediatamente cambia el dato. Y cuando vuelvo a 0, no pasa nada. Digamos, esa es la pequeña diferencia, que en realidad no es tan pequeña porque cambia totalmente el funcionamiento. Y después, igual que los buffers y que este otro, el 573, con el pin de habilitación, cuando lo tengo en 1, no me muestra nada. Es decir, que estos registros, volvamos al circuito completo, cumplen la función de buffer también. Ahora pasemos a ver algunos detalles de este circuito. Esto se va a entender mucho mejor en el próximo capítulo, que voy a explicar el microcódigo. Pero veamos, por ejemplo, el RD, que no sé si recuerdan, ese registro que se utiliza para las direcciones, solamente usa una señal de control, que es la del latch. Es decir, que siempre está habilitado, pero con el latch recién ahí me cambia los datos. ¿Por qué es eso? Porque yo esto lo estoy usando, no estoy metiendo ningún dato a este bus. Entonces no importa que siempre esté habilitado el chip. Simplemente yo lo que hago es sacar estos datos y mandarlos acá para tener las direcciones. Es decir, que nunca se cortocircuitaría. Veamos qué tenemos. Por ejemplo, el puerto de entrada, el IN-A, es exactamente lo contrario. Yo tengo el pin del latch siempre habilitado porque es una entrada, y yo lo que hago es habilitar el chip porque se puede cortocircuitar, por decirlo de alguna manera. El registro general A es la mezcla de los dos. ¿Por qué? Porque si no se acuerdan, esto tienen que volver a ver el video de la presentación si no saben de qué estoy hablando. Igual en el próximo video que voy a explicar el microcódigo creo que se puede entender un poquito mejor. El registro general A sirve tanto para guardar un dato, cargarlo en el bus, como tomar un dato que tiene guardado. Las dos funciones. Entonces yo necesito dos pines, tanto el latch como el pin de habilitación. Y en estos dos que son el puerto de salida, simplemente me interesa el latch, porque digamos que nunca entran datos al bus. Si yo necesito meter datos en un bus, siempre voy a tener que usar el pin de habilitación. Si yo tengo que sacar datos de un bus, siempre voy a tener que usar el latch. Y el 574 solamente es el acumulador, porque funciona relativamente parecido, pero lo que usaba era esta señal de reloj que le había explicado que cuando hablamos del contador de programas. Este pin que está acá es justamente el que entra al clock del acumulador.
Bueno, creo que no hay nada más para explicar sobre buffers y registros. Como siempre, si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.